Señor Jesús. Te adoramos, oh Rey precioso, te exaltamos. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y tu bondad. Gracias. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga, Liceo. Buenas noches. Un abrazo en el Señor. Espero que estén pendientes. Gracias. Gracias, Señor. Hoy ha sido un día muy especial. Doy gracias al Señor por este día. He estado, amén, David Sanabria, Dios te bendiga, muy, como muy sensible el ver tantas cosas que acontecen, también viendo muchas necesidades de muchas personas. Pero una de las cosas que más me sorprende es poder observar. Bendiciones, Ivy, un abrazo. Cómo la fe de mucha gente ha ido menguando lentamente en medio de todo este proceso difícil. Por mucho tiempo leímos las escrituras. Saludos, Luzgardi, Celso, Amarili, bendiciones. Pero nos ha tocado vivir este momento crucial de nuestra vida y al parecer muchos no están soportando lo que se está moviendo en el ambiente. Yo puedo decir que todo este proceso debe servir para fortalecernos, para acercarnos más a Dios, para ser más humildes, para ser más sencillos, para ser más abiertos a Dios, para poder compartir mucho más con el ser humano. ¿Cuántas cosas podríamos hacer por las personas que estén cerca o que estén lejos? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que esté pasando por un momento crítico en estos días que vivimos? Dios nos ayude a poder mantener la firmeza en tanta situación de angustia. Yo quisiera, no sé, tengo hoy una carga por orar y no sé si alguno se va a incomodar por esto, pero quisiera tomar un momento antes de compartir el mensaje, el poder orar. Si usted me acompaña allá en su casa, si está junto con su esposa o su familia, si lo puede hacer allí, me acompaña a orar un momento, sí, unos 3, 4, 5 minutos de oración por Panamá, por las familias, por su familia, por mi familia, porque realmente necesitamos orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta preciosa oportunidad quiero darte las gracias por el amor y la misericordia que has mostrado para con nosotros. Señor, hasta aquí tú nos has guardado. Tengo muchos amigos, Dios, que están con el virus, están algunos saliendo, otros están iniciando. Lo que ellos comentan, Señor, lo difícil de esto, lo que se siente, lo que se vive, la angustia, la desesperación, la agonía, Señor, que da el sentir la muerte encima, Dios. En esta hora oramos, Dios del cielo, y te pedimos, Dios, misericordia. Pedimos, Señor, que metas tu mano. Padre, hemos llevado varios días con esta situación. Hemos estado orando, hemos clamado, Señor, de muchas maneras, en muchas veces, Señor, y pedimos misericordia. Señor, ten misericordia. Te pedimos perdón por no reconocerte como nuestro Padre Celestial, por no honrarte como nuestro Padre Celestial, como nuestro Dios. Te pedimos perdón, Señor Jesús, te pedimos perdón, Espíritu Santo de Dios, porque no hemos sabido el honrar tu persona, tu presencia. Hemos pecado con el pensamiento, con la mirada, con los oídos, con las palabras, con el pensamiento, con las actitudes, con la pasividad. Hemos pecado delante de ti, Señor, y necesitamos, Dios, despertar. Necesitamos, Señor, entender lo que es tu voluntad en esta tierra, Padre.
recibe toda la gloria. Señor, oro por los que en este momento se han conectado y están mirando esta transmisión y los que verán después, Padre. Gracias, bendícelos, llénalos con tu Espíritu Santo, abrázalos, rodéalos con tu gloria, Señor. Que el Espíritu Santo inunde el corazón, quita el temor, quita el miedo, quita la angustia, Señor, y trae tu paz. Trae tu paz. Trae tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros honramos, exaltamos tu nombre porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Señor, en cada casa o cada hotel, hospital, y aún en los hospitales donde haya gente, Dios, pasando por esta crisis, Señor, te pido que metas tu mano de poder y de amor, de misericordia. Señor, reprende el espíritu de muerte que acecha a las naciones, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, que tu mano poderosa se manifieste y ten misericordia. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a entender, Señor, las cosas por qué acontecen. Siempre hemos predicado, hemos dicho que estamos listos y preparados para ese momento final, pero, Señor, nos hemos dado cuenta, Padre, que tenemos dificultades, Señor, aún para enfrentar esto. Pero en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como le explicaba, hoy he estado como muy sensible, mucho deseo de llorar delante de la presencia del Señor. Por todo lo que estamos viendo, viviendo, observando, escuchando de la vida de mucha gente. En lo personal, a mí me duele mucho cuando alguien se aparta del Señor. A mí me duele mucho cuando alguien peca contra Dios. A mí me duele mucho cuando alguna persona que ha conocido a Cristo se aleja. Me duele profundamente en el alma. Y pido a Dios misericordia. En esta... Gracias, Señor. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18, si usted lo puede buscar allá en su casa. Dios te bendiga, Elizabeth de León. Bendiciones. Dice la escritura así, de la siguiente manera. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Señor, te damos gracias por este día precioso que nos regalas. En tus manos ponemos nuestras vidas y oramos para que tú bendigas al pueblo, Dios, en una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cuán importante es que ahorita podamos estar claros en lo que es la palabra del Señor. Saludos, Atencio, mi hermana, bendiciones. Se escucha cosas por aquí, se escucha cosas por acá. Se manifiesta una cosa aquí, se manifiesta otra allá. Hoy miraba que en Alaska hizo un terremoto, no sé si es de hoy o de ayer, la verdad no sé, pero hizo un terremoto muy fuerte, 7.8. No sé si la gente murió, no me metí a investigar eso. Pero si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo, es discernir los tiempos o operar en el don del discernimiento de espíritu, porque hay un tiempo donde está viendo demasiadas cosas, y aún gente que un día enseñó una verdad profunda bíblica, hoy día la está cambiando. Hoy día dice que estaba engañado, que estaba equivocado, que estaba errado, y ha comenzado a enseñar otras cosas. Tan importante
es poder tener un buen discernimiento espiritual y cuán importante es poder mirar más allá de lo que la gente dice, de lo que la gente habla. Porque ciertamente mucha gente habla de Dios, pero no vive como Dios quiere que viva. Mucha gente usa el lenguaje evangélico o el lenguaje bíblico para decirlo mejor, pero su vida está distorsionada, no compagina. Entonces, miren lo que pasa en este pasaje bíblico para que lo podamos entender. Dice el texto que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba a sus amos adivinando. O sea, Lucas relata el momento en que los apóstoles van a orar, porque si bien es cierto, la iglesia primitiva, su vida o el ministerio lo desarrollaron, fue en una vida de cercanía con Dios, de oración, en la palabra, en el ayuno, en la proclamación del mensaje. Esa era la vida de ellos, buscando siempre a Dios para tener una palabra fresca y para interceder por muchas cosas que se dan. Créame, mi hermano, que si la iglesia del Señor no se para firme a interceder, aunque esto sea una señal de los últimos tiempos, pero no significa que no tenemos que orar. Tenemos que orar. No tenemos que dejar que las cosas sucedan fácilmente o que el enemigo cobre vidas antes del tiempo o que quiera hacerle daño. Porque escúchenme, hay muchas cosas que están aconteciendo que no tenían que acontecer, pero que están pasando. Y es porque ha faltado ese discernimiento. Mucha gente, en vez de orar, lo que ha hecho que se ha paralizado a tal punto que no hace nada, no ora, ni intercede, ni clama, ni hace nada. Necesitamos que todos los creyentes a nivel mundial puedan entender eso y comencemos a orar para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra y pedirle al Señor: Señor, interviene con tu mano poderosa. Porque yo sí creo que para que la iglesia del Señor sea levantada, tiene que ser una iglesia con una mayor unción y una mayor gloria que la iglesia primitiva. Porque la palabra dice que la gloria postera será mayor que la primera. Así que nosotros no podemos irnos de esta tierra. O el Señor no va a levantar la iglesia de la manera en como ahorita está la iglesia del Señor. Mucha gente está pues muy atemorizada y como expliqué al principio, mucha gente apartada. Y la iglesia que habla es una iglesia limpia, sin arrugas y sin manchas. Es una iglesia que va a brillar, una iglesia que va a mostrar el poder de Dios aquí en la tierra. Y yo creo y espero ese momento, si Dios me da permiso y estoy con vida hasta que Él quiera. Yo espero ser parte de ese grupo de hombres que Dios va a usar, porque va a usar hombres y mujeres en esta tierra para manifestar su poder, para que la gente experimente el poder de Dios, la sanidad, los milagros, las maravillas, la presencia manifestativa de Dios, porque Dios está vivo, está en su trono, está sentado en su trono. Él vive y reina para siempre. Jesucristo está vivo. Yo sé que Él se va a manifestar en cualquier momento. Ahora, debo orar, debo seguir orando. Escúcheme. Aunque veamos las cosas negativas, o sea, tenemos que seguir clamando. Y aquí Pablo va a orar. Va al monte a orar, va al templo a orar. Pero algo sucede, salió a su encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Yo le escuchaba a un predicador muy fuerte, saludos, amados, que decía que el espíritu de adivinación está muy conectado con lo que es un espíritu muy fuerte que ahoga, que mata, que duerme en la iglesia. Yo pudiera decir ahorita que hay como un espíritu que ha traído como un adormecimiento. Escúcheme, quiero ser claro en esto. Aunque estemos predicando por las redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, por YouTube, aunque estemos por muchos lugares predicando, ciertamente hay un adormecimiento. Porque podemos ser creyentes o pastores o líderes de redes, pero no de presencia de Dios. Saludos, Fonseca, un abrazo. ¿Me escuchó?
Podemos ser creyentes de redes sociales, pero no creyentes de presencia, de intimidad, de búsqueda. Y eso es bien peligroso, porque como hoy día la gente, las personas, el ser humano le gusta mucho vivir de apariencia, vivir de algo que no es, que no tiene, algo que en realidad no es el mismo. Y a veces ese es un peligro que nos corremos. No estoy diciendo que todos los que predican en redes son así. Quiero ser claro, estoy hablando que nosotros podemos ser creyentes de redes, pero no de presencia, no de vivencia de Dios. Eso solo lo sabe el Señor. Entonces, necesitamos que podamos tener ese tipo de gente. Ahora, la adivinación o el espíritu de adivinación tiene que ver con algo que se llama el espíritu pitonizo, que si hablando espiritualmente es algo que trae un adormecimiento en el creyente. Yo le pregunto algo ahorita. Su vida de oración está bien conectada con Dios, su vida de oración está bien fundamentada, su lectura bíblica, porque si yo no estoy orando como antes lo hacía, de hecho, muchas iglesias, antes de que viniera esta pandemia, hace años ya, muchas iglesias, el culto de oración era el culto menos visitado, menos concurrido, menos asistido en algunos lugares. Otros era un lleno completo. Muchas veces también los cultos, lo que era el ministerio de alabanza, cuando usted veía que de repente uno no podía experimentar o ver o percibir la presencia del Señor, es porque había un espíritu inmundo que se mueve, que corta, que estrangula, y usted ve que casi siempre los ministros de alabanza tienen muchas dificultades entre ellos, con el pastor o con la pastora o algo. Casi siempre, no todo el tiempo, pero casi siempre alguno de ellos andaba envuelto en alguna situación, y eso paralizaba totalmente el fluir de Dios, porque mire, muchas veces el altar de Dios fue profanado por gente que caminó con una condición no correcta delante de Dios. Dice aquí, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia si vamos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Escuche bien, la chica tiene un espíritu de adivinación. Eso tiene que ver algo con el ocultismo, con la brujería, con cosas del enemigo. Pero lo que ella está diciendo es cierto. Escuche. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Eso era cierto. Quienes os anuncian el camino de salvación. Eso era cierto. ¿Se da cuenta? O sea, la chica lo supo por medio de ese espíritu de adivinación, que es incorrecto, que eso no es de Dios. Eso es totalmente lo contrario a cómo opera el Espíritu Santo en los dones del discernimiento de espíritu, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Es distinto. Pero ella estaba diciendo una verdad. Entonces, uno puede entender que yo no puedo catalogar a alguien como hombre o mujer de Dios solo porque esté diciendo una verdad, solo porque esté diciendo algo que es correcto o algo que esté pasando. Porque mucha gente puede ser influenciada. Yo he conocido mucha gente que comenzó bien el ministerio, Dios comenzó a usarlo de manera muy especial, de manera muy poderosa, pero al transcurrir el tiempo se desvió, se descarriló, se desencajó, y entonces ya no comenzó a operar bajo el Espíritu Santo, sino comenzó a operar bajo la adivinación. Porque ¿qué pasa? Mire el error que nosotros cometemos. Nosotros creemos porque ya conocemos Biblia o porque ya Dios nos usa en alguna área específica, nosotros vamos descuidando la vida íntima de oración. ¿Y qué ocurre? El enemigo fácilmente nos engaña, fácilmente comienza a meter, y usted ha visto cómo gente sale diciendo que vio, que recibió, que tuvo un sueño. O sea, Dios habla a través de sueños, a través de profecías, visiones. Dios habla a través de muchas maneras. Dios usa
profetas, usa apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, usa adolescentes, usa niños, jóvenes, adultos, usa al quien Él quiera, Él los usa. Dios usa al ser humano, ciertamente lo usa. Pero el problema es cuando, o sea, cuando yo no estoy conectado a la fuente original. O sea, es decir, que si yo no estoy conectado con Dios a la fuente original, yo puedo estar recibiendo revelación o información de otras fuentes. O sea, por ejemplo, hay gente que solo se la pasa viendo noticias y viendo otras cosas, y luego de eso saca un mensaje o dice un disparate, o sea, tantas cosas puede estar pasando. Por eso que es bueno que podamos leer Jeremías 23, donde Dios se levanta y acusa a gente que era profeta, pero que estaba fluyendo no bajo la unción directa del Espíritu, sino bajo lo que escuchaba de otro profeta, lo decía como que era voz de él que había recibido Dios. Y ahorita mismo hay mucha gente así, que está diciendo cosas, pero no porque Dios se las reveló, sino porque se las escuchó a otro predicador, o sino porque vio noticias, dijo algo, o sino porque el enemigo está trayendo confusión. Mis hermanos, si hay algo en lo cual tenemos que cuidarnos en este tiempo, es de la confusión y del engaño que está habiendo ahora mismo por todos los medios, por las redes sociales. Mis hermanos, si hay un año o hay un tiempo en el cual tenemos que tener buena firmeza y buen conocimiento bíblico, es en este tiempo, porque estamos en el tiempo de la apostasía y es muy lamentable. Yo le pido a Dios que me ayude para que yo no me deje engañar, para que yo no me deje contaminar. Y le pido algo, escuche a quien usted escuche, sea mío o sea otro, usted discierna la palabra, pese la palabra, porque es necesario. Ahora, ya estaba diciendo una verdad. Ellos eran hombres de Dios, sí eran hombres de Dios. Anunciaban el camino de salvación, sí lo estaban anunciando. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Escuche, no una vez, lo dijo por muchos días. Ahora, lo impresionante de esto que yo observo aquí es el corazón correcto que tiene el apóstol Pablo. Porque a pesar de que la chica estaba diciendo algo que era verdad, Pablo no se sentía a gusto con ese halago, con esa lisonja, con esa algarabía que ella anunciaba. Porque creo yo que lo decía fuerte, con voz alta. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Dice el texto, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, ¿sabe algo? Los hombres de Dios genuinos no les gusta el aplauso, no les gusta la adulación. Los hombres genuinos de Dios, las mujeres genuinas de Dios, se cuidan mucho de que se les suba el ego y el orgullo. Y a veces uno comete el error de que siempre busca la aprobación de la gente, siempre busca, saludos profeta Teodoro, bendiciones, busca la aprobación de la gente, busca el aplauso de la gente, busca cualquier cosa de la gente. Mis hermanos, caemos en un error. Alguien decía el otro día que cuando uno dice algo o hace algo y la gente aplaude, procuremos que ese aplauso se lo pasemos al Señor directamente y no nos quedemos con él, porque es perjudicioso. Mis hermanos, si hay algo que el enemigo utiliza para dañar a un ministro de Dios que va en crecimiento, es la vanagloria, es cuando el creyente se enorgullece y cree que las cosas ocurren por él. Mis hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Necesitamos pasar tiempo con Dios, necesitamos pasar tiempo con la palabra, necesitamos apartar un tiempo para que Dios nos desintoxique, porque podemos nosotros estarnos queriendo ser reconocidos cuando el único famoso que tiene que ser conocido y reconocido es el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo no se siente bien, dice que esto desagradó a Pablo. Ahora, yo desde el primer día pienso que Pablo, recuerde que sobre el apóstol Pablo estaban fluyendo los 9 dones del Espíritu Santo: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de fe, don de milagros, don de sanidad,
don de lengua, interpretación de lengua y el don de profecía. Esos 9 dones estaban fluyendo en el apóstol Pablo. ¿Eh? Como pueden fluir sobre usted o sobre mí, pero eso es en la bendita y soberana voluntad de Dios. Hay que pedirlo, hay que anhelarlo, hay que buscarlo, hay que desearlo. El problema es que mucha gente no sabe de estas cosas, entonces no los pide. Y otros que piden mal, porque a veces la gente pide los dones, pero es para que recibir aplausos, para que la gente lo busque. Oh, hermano mío, yo le tengo mucho miedo a estas cosas. Que la gente me busque o que la gente me aplauda. Yo no quiero eso. Yo quiero, o sea, que Dios reciba toda la gloria en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, que Dios reciba la gloria. La otra vez, a veces uno publicamos por las redes sociales algunas cosas de ayuda que estamos brindando y alguien hizo un comentario negativo y yo le dije, pero ven acá, hermano, tanta noticia negativa que hoy día vemos en las redes sociales, en el Facebook, la noticia, la radio, en todos lados. No es mejor colocar una noticia positiva que solo escuchar muerte, escuchar allá enfermedad. Entonces la persona dijo, pastor, disculpe, es cierto. Claro, es cierto que la Biblia dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero es bueno colocar una noticia que sea positiva y que edifique a las personas y que los motive a poder ayudar. Yo he estado publicando y compartiendo algunas fotos de lo que estoy haciendo por las mañanas o la tarde, caminar, sudar un poco, un par de pasos. Lo hacemos con la intención de motivar a mucha gente a que por lo menos no se quede encerrado en la casa, sino que salga a caminar en el patio, mueva los brazos, haga ejercicio, sude un poco. Ese es el motivo original por el cual publicamos las fotos con un escrito para motivar a la gente a que lo pueda hacer también. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, miren, muy interesante esto, y aquí muchas veces nosotros nos equivocamos. El apóstol Pablo no reprende a la muchacha, sino que el apóstol Pablo reprende al Espíritu. Mira el nivel y el calibre del apóstol Pablo. A veces uno le cuesta aceptar a personas o le cuesta relacionarse con personas porque uno ve las actitudes que la gente hace, pero uno no se da cuenta que esa persona puede estar influenciada por un espíritu inmundo que la hace hacer cosas incorrectas. Pablo sí vio más allá. O sea, por eso es importante el discernimiento. Él miró, amén, Yamile, él miró que no era ella, sino era el espíritu que estaba en ella. Escuche. Te mando en el nombre de Jesucristo, siempre el nombre del Señor por delante. No decir yo, no. Te mando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Yo digo, Señor, ¿cuánto tendríamos nosotros que pasar o hacer para tener ese nivel de autoridad y poder echar fuera un espíritu de este nivel? Mis hermanos, porque en el mundo espiritual hay niveles también. Y el apóstol Pablo, con esa unción del espíritu, mandó a ese espíritu inmundo a que saliera de ella. El espíritu de adivinación es el que opera en los brujos, los santeros, los hechiceros. Opera y la gente va y consulta y les dicen verdades y le dicen cosas o los engañan y la gente cree. Entonces necesitamos, y mucha de esa gente después viene a la iglesia bajo ese espíritu y comienza a vivir o a experimentar cosas. Por eso que escúcheme, todo lo que usted escucha, por favor, analícelo. Péselo en la balanza de la palabra del Señor y pídele a Dios que le dé discernimiento para que pueda discernir correctamente y pueda juzgar no a la persona, sino a lo que la persona está diciendo o a lo que la persona está manifestando. Entonces, quiero que quedemos claros con esto. Ellos iban a una actividad espiritual. Aquí iban ellos a la oración, a la intercesión, pero salió la chica y quiso como estorbarlos, quiso como entretenerlos. Si Pablo se queda y se hace el humilde y comienza a pensar y a sentir que
bueno, que hay alguien que está viendo realmente lo que son ellos, pero Pablo se cuidó mucho de eso. Amado, cuidémonos de la vanagloria, cuidémonos de la idolatría, cuidémonos de la presunción, porque podemos llegar a ser presunciosos. Yo me doy cuenta que a veces cuando nosotros testificamos algunas cosas, a veces por las redes o cuando lo hacíamos en el templo, había momentos en que la gente testificaba, pero no era un testimonio como para darle gloria a Dios, sino era como para que ellos fueran, la gente dijera, wow, qué hermano, todo lo que hacemos debe ser para glorificar al Señor. Entonces, entre estos dones del Espíritu Santo, que estoy hablando ahora mismo del discernimiento de espíritu, les mostré un caso bíblico aquí, donde el apóstol Pablo va a la oración y escuche esto. Note usted que cada vez que usted se dispone a orar, algo interfiere. Lo llaman, le chatean, el niño se cayó, la estufa, qué sé yo. Algo acontece, pero siempre habrá algo que querrá estorbar la oración. Porque la oración es la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, estar con Él, escuchar de Él y ser dirigidos por Él. Bueno, entonces, qué interesante. Este don es un don que la iglesia muy poco lo entiende. Lógicamente, porque recuerde que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, de lo que yo más le hablo a la gente es lo que la gente va a desarrollar su oído y va a desarrollar fe. Por eso es importante variar los mensajes y poder enseñarle a la gente de muchos temas. Por ahí vamos a estar hablando de otras cosas un poquito más fuertes, porque hay que hacerlo y la gente tiene que conocer claramente lo que la palabra dice. Hay mucha ignorancia acerca de este bendito don espiritual que el Señor nos ha entregado. En parte porque la Escritura menciona el nombre, creo que solamente como una vez, que habla en 1 Corintios 12. Sin embargo, en toda la Biblia se encuentra el don inmerso por alguna actividad que se da específica. Por ejemplo, este caso que está aquí. Aconteció que vimos la oración y eran espíritus de adivinación. O sea, ¿cómo Pablo supo eso? Por medio del don de discernimiento de espíritu que estaba operando en Pablo, porque este don es la capacidad sobrenatural que Dios le da al creyente para poder conocer si la fuente de la revelación o la manifestación es de origen divino, satánico o humano. Y usted sabe que el engaño hoy día está, hermano, a diestra y a siniestra. ¿Cuánta gente con una carita de yo no fui nos engaña fácilmente? ¿Cómo gente puede en algún momento tener un poder de convencimiento tan terrible y la gente le cree? Escúcheme, puede haber gente que se sabe que anda mal delante de Dios, que se sabe porque se conoce el testimonio, pero la gente le cree. Hay un espíritu en esa persona de control, de dominio, que cuando habla domina la mente, domina el corazón y los pensamientos de la gente. Entonces necesitamos tener ese discernimiento para reprender esto. Algunos que estén pensando que están operando en ese don, realmente a veces pueden estar operando es en la sospecha, en la adivinación o en el por si acaso la pegan. Porque recuerde que hoy día todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo habla y transmite, porque de repente la gente tiene su público y tiene su gente y la gente le escucha, pero al final del camino hay que ver bien cada palabra que digamos por aquí, tendremos que darle cuenta al Señor de eso. Entonces, esta palabra de discernimiento es la palabra griega diskrisis, que significa distinguir, discernir, juzgar, distinguir, discernir o juzgar. Dios le dé a usted revelación, entendimiento, si lo que yo estoy hablando ahorita mismo es de Dios o no es de Dios. Tenga usted la capacidad de pesar esto que estoy ahora mismo compartiendo y ver si tiene un asidero en la palabra del Señor. Tiene la implicación de ver
tras una persona, un grupo, una situación o un lugar geográfico y discernir o identificar el espíritu que está operando o dominando allí. Mire, es muy importante que nosotros podamos saber ahora mismo lo que está operando a nivel mundial. Es una pandemia mundial, global. Pero detrás de eso hay algo. Detrás de eso hay fuerzas infernales. Hay que conocer, o sea, pero yo no lo voy a conocer leyendo un libro. Yo voy a conocer esto si yo paso tiempo con Dios y hemos estado orando al Señor, pidiéndole dirección, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que reprender. Yo hablaba la vez pasada de las cosas generacionales que alcanzan a las personas, los pueblos. Usted puede ver donde usted vive, mire donde usted vive, cómo son las calles, mire donde usted vive, cómo es la gente que lo rodea a usted, mire su propia familia, porque hay espíritus que están marcados a nivel de la familia y que por años han hecho daño a la familia con el mismo modus operandi, la misma situación, una y otra vez. La familia, las iglesias, usted podía ver que, por ejemplo, hay iglesias que lo que marcaba mucho en esa congregación era el adulterio, hermano, una cosa, wow, o sea, seamos claros, hermano, hay iglesias que hay pecados que se marcan muy seguido. Escuche, o sea, que constantemente una iglesia que 5, 6 personas, 10 personas en adulterio, eso no debe ser, no debe aplicar. Mas los creyentes en Cristo Jesús no es para que andemos en adulterio. O sea, hay que discernir cómo se fundó esa iglesia, cómo se levantó, cómo se estableció esa congregación y por qué ese pecado ha tenido tanta fuerza en esa congregación que ha golpeado año tras año. Y hay gente que ha caído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el mismo pecado. Eso es una cosa que hay que confrontarla en el nombre de Jesús. La gente necesita renunciar, la gente necesita ser ministrada, la gente necesita, escuche, y no estoy hablando de juzgar a la gente, porque yo creo en un Dios de misericordia. Lo que sí creo es un Dios que restaura a la gente y a esa gente hay que ayudarla, porque eso no es algo normal, no es natural, no deberá ser, tanto en el hombre como en la mujer, no tiene que ser. O sea, esto es una batalla y hay mucha gente que lucha mucho con la fornicación. O sea, son pecados muy fuertes. Hay un libro que se llama Atracción Fatal, que lo escribe Jan Hayford. Wow, es un libro, hermano, y él explica allí por qué el pecado sexual o la fornicación es uno de los pecados más peligrosos que existe. Necesitamos romper con esto en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos discernir, porque usted puede ir a consejería, usted puede venir aquí, se puede orar por usted, pero no es suficiente, mi hermano. No, hay que ver la raíz. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través del discernimiento de espíritu, a través del don de palabra de ciencia y a través del don de palabra de sabiduría, a través del don de profecía, el don profético, porque podemos distinguir con claridad qué es lo que está faltando. Son gente que aman a Dios, que anhelan la presencia del Señor, pero les ha costado luchar con eso y salir con eso. Yo siempre he dicho que la mejor manera a veces de salir de esto es que si te ocurre algo como esto o te sientes tentado, tentada, mejor habla con tu pastora o tu pastor. En el caso si es mujer, tu pastora, si es varón, con tu pastor. Habla, sincérate, córtale todo derecho legal al enemigo antes que él se adueñe, se apropie de tu vida, de tu pensamiento. Porque a veces uno piensa que no, pero sí, con algo que tú le permitas en el corazón al enemigo, con eso te daña y te ataca. Y hay muchos hogares que han luchado por años con este pecado de adulterio y fornicación terrible. Entonces hay que discernir este don, necesitamos tenerlo en nuestras vidas, porque así con mucha más dirección podemos ministrarle a una persona, porque a veces podemos estar orando a lo loco, no sabemos.
Escuche, esto es una cosa que tiene que tener un principio. No puedo orar, no puedo disparar para ir para acá. Debo orar con discernimiento, saber con exactitud. Y mire, yo en lo personal, hay gente que no cree en esto, pero yo sí creo en lo personal. Es importante que uno pueda ir donde una autoridad espiritual y confesar su pecado. Y que esa autoridad, después que sepa cómo orar y ministrar, la persona es libre en el nombre de Jesús. Muestra de esto, David, el pecado que él cometió, Natán lo confronta con una parábola y él dice: Natán, yo reconozco que pequé contra Jehová. O sea, él dijo delante de la autoridad: yo reconozco. Usted busca para atrás y usted encuentra que él demoró tiempo para ir al templo, a adorar, a buscar a Dios, porque se estaba muriendo solo. Y por eso él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Si usted quiere comenzar a ser libre de cualquier tipo de pecado, vaya y confiese, sin ningún temor, porque allí comienza. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, y el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Ok, entonces tiene la implicación de ver tras una persona, un grupo, una situación, un lugar geográfico, discernir o identificar el espíritu que está operando, dominando allí. Uno podría decir que es ver más allá que lo natural, y para ver, discernir o distinguir el espíritu presente. Yo podría preguntarle: ¿qué tipo de problemas se da mucho más en su casa? ¿Hay discordia? ¿Hay disensión? ¿Hay contienda? O sea, y a veces uno mira a la persona y no se da cuenta que es una influencia espiritual que ha llegado para traer caos al hogar, para traer perturbación al hogar. Y te hablo de cosas, de algunas que me han contado y otras que hemos vivido a nivel personal aquí en la casa. Que hemos vivido, que hemos tenido que enfrentar mi esposa y yo. Y eso son cosas duras. Pero hay que tener el valor para enfrentarlas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque en el Señor tenemos la victoria. Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, entonces esto es la capacidad divina que nos permite a nosotros como creyentes conocer y entender la verdadera fuente o la naturaleza de cualquier manifestación sobrenatural. Y ese es el problema. A veces somos muy dados a juzgar a nuestros hijos, los señalamos, los criticamos y no nos damos cuenta que estamos cayendo en un error terrible, porque no discernimos que puede haber una influencia sobre ellos, y lo que busca el enemigo es que nosotros saquemos la correa, saquemos algo y los castiguemos. No estoy diciendo que no podemos corregirlo, sí podemos corregirlo, pero hay que discernir las cosas con exactitud. Quiero ir avanzando para terminar. Mire, este don le concede al discípulo el poder de penetrar de manera sobrenatural en el mundo espiritual, y le revela la clase de espíritu que opera en una persona que manifiesta algún tipo de conocimiento o poder sobrenatural. Y aquí hay otro caso bíblico. Amén, pastora Raquel. Mire esto. Hechos capítulo 13. Por favor, búscalo en tu casa. Búscalo en tu Biblia. Y si puedes, subráyalo. Yo sé que Dios le está hablando a algunos de ustedes que están aquí. Dios le está hablando algo directamente. Pero es con la idea de que usted pueda ser ministrado por el Señor. Mire, Hechos capítulo 13, verso 8. Verso 8 dice: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
Es tremendo. Un mago que estaba engañando al pueblo, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, contrarrestó eso, rompió con ese poder de adivinación, de brujería que había en este hombre. Escuche, porque estaba impidiendo el avance de la obra de Dios. Y así pasa en muchos pueblos. Hay muchos ocultistas que están como, como obstáculos para que la obra de Dios avance. Hay espíritus territoriales que se levantan, y usted ve que hay iglesias que no crecen, y entonces la gente se desanima fácilmente. Hay iglesias que han pasado por una, dos, tres, cuatro, cinco divisiones. Es una cosa espantosa. Solo, escúcheme, a veces yo me río porque mucha gente en las redes sociales, pues gente que no va a la iglesia, lógicamente, cómo critican y señalan a nosotros los pastores. Nos señalan, hermano, y nos dicen cualquier cantidad de cosas. Y yo me digo, Señor, si ellos supieran lo que es estar al frente de una iglesia, la gente tuviera más cuidado para hablar, porque es fácil hablar, pero bueno, son cosas a las que tenemos que enfrentarnos constantemente. Hay que luchar, hay que pelear esa batalla, porque para eso Dios nos dejó en ese lugar, para eso Dios nos estableció, para que la obra de Dios avance. Entonces, mis hermanos, parémonos firmes, veamos qué es lo que se está moviendo en nuestro entorno, en la urbanización, en la barriada, en el campo, en el distrito, en el corregimiento, porque el problema es que sería bueno que el Señor, cada vez que oremos, nos abra los ojos espirituales y podamos ver lo que ocurre cuando oramos. Sería muy interesante eso. El problema es que como uno no ve el mundo espiritual, uno ora y uno piensa como que oró, porque yo me puedo sentar aquí en el sillón, oro aquí, me arrodillo en el otro sillón, me voy para el cuarto, me voy para afuera, aquí en la sala oro, pero como veo que no pasa nada, o sea, tenemos que entender que cuando oramos tenemos que tener fe de que algo está pasando, algo Dios está haciendo, y necesitamos el discernimiento de espíritu. Amén, Flora, un abrazo para usted. Entonces, estemos claros, ¿qué está operando en casa? ¿Qué se está moviendo en la casa? ¿Qué se está moviendo? A veces hasta en uno mismo tiene que hacer un alto. Te estás alejando del Señor lentamente, pasivamente. ¿Cuántos días tienes que no te sientas a leer la palabra? ¿Cuántos días tienes que no te arrodillas a orar? ¿Qué es lo que se está repitiendo en tu casa? Que una vez obtuviste la victoria, pero que ahora eso volvió otra vez y ahora como que es más fuerte. Son situaciones que hay que prestarle mucha atención. Ok, quiero llevarle a otro pasaje acá. Si me sigue. Gloria al Señor. Padre de la gloria. Hechos 8:21. Vamos por favor, para ir cerrando. Hechos 8:21-23. Vaya allá. Dice acá. Vamos al 17. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que a cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pecado de tu corazón, el pensamiento de tu corazón. Porque, escucha esto, porque en hiel de amargura, saludos Albert, bendiciones, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Escuche esto. Simón también era otro brujo, se había convertido al evangelio, estaba con los apóstoles, estaba con Felipe, pero él seguía con una vida oscura, con una doble vida. O sea, durante el día iba con los apóstoles, hacía esto, hacía aquello, pero en la noche seguía en sus prácticas. Pedro dice, porque en hiel de amargura, escuche, y en prisión de maldad veo que estás. O sea,
no había renunciado totalmente a sus prácticas ocultistas. Y Pedro, a través del discernimiento de espíritu, pudo mirar profundamente que la intención y el deseo de ese hombre no era el de glorificar a Dios, sino era el de obtener favor y gracia con la gente. Es lo que hacen ellos. Él quiso comprar. Escúcheme, hermano. Dentro del pueblo del Señor hay muchos adivinos y mucha gente que usa la gracia que Dios le ha dado para sacarle el dinero a la gente, sacarle provecho a la gente, y eso está incorrecto. Y a veces nuestros hermanos son bastante ingenuos en esas cosas. Sí, es cierto, uno tiene que aprender a honrar, uno tiene que aprender a bendecir, uno tiene que aprender a apoyar los ministerios. Eso está bien. Yo le animo a que usted apoye a su pastor. Eso es bueno, eso es interesante. No hablo directamente de su pastor o su pastora, no. Hablo de gente que de repente vienen y de una manera sutil sacan provecho de los hermanos. Entonces, los hermanos están como cegados, como velados totalmente, y no se dan cuenta de esas cosas que ocurren o acontecen. Este hombre estaba en la iglesia, pero no había cambiado profundamente. Seguía influenciado bajo esas cosas oscuras que están allí. Y yo digo, Señor, ¿cuánta gente nuestra vino a Cristo, pero sigue siendo influenciada por algo espiritual que le está afectando, algo que está contaminando su mente, su espíritu, su corazón, su alma, sus ojos, sus oídos? Lo está contaminando constantemente, lo está haciendo como retroceder. Escuche, estas cosas son fuertes y se dan, porque este hombre por la práctica ocultista, pero puede que alguien, aunque tenga tiempo ya en el Señor, puede estar volviendo a alguna práctica pecaminosa de tiempo atrás y no lo esté tomando, porque imagínense, si uno cometiera un pecado y algo le pasara a uno, se quema el dedo, o algo le pasara a uno anduviera, hermano, así como eléctrico, derechito, pero uno ve que como de repente no le pasa nada a uno en el momento, yo sigo en esto, hermano, esto es peligroso y es delicado. Entonces necesitamos tener discernimiento para poder mirar el panorama completo de las cosas que ocurren. Otra vez, observe bien lo que se ha repetido mucho en su familia. Ore contra eso. Saludos, Lourdes. Ore contra eso. Reprenda eso. Reprenda toda enfermedad en el nombre de Jesús. Mire, necesitamos tener intercesores en cada lugar de este planeta Tierra. Intercesores que se atrevan a clamar por algo. Dios les dé el discernimiento. Ora por esto, clama por esto, intercede por esto, esté dispuesto, esté anuente a clamar. Bendito sea Dios para que Dios intervenga. ¿Sabe algo? En medio de toda esta pandemia, el enemigo ha seguido utilizando gente que ha estado haciendo mucho daño en los pueblos, en las naciones. Entonces la iglesia no puede quedar dormida y atemorizada, o la iglesia no puede estar entretenida. La iglesia tiene que estar expectante, tiene que estar alerta, mirando lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Es necesario, recuerda que somos un ente espiritual, necesitamos mirar lo que está aconteciendo y poder orar con fuerza en el nombre poderoso de Jesús. El discernimiento de espíritu revela las motivaciones del corazón de los hombres. Oh, Dios mío. Entonces, cierro con esto. Los que se muevan en el don de este discernimiento de espíritu necesitan pedirle al Señor la sabiduría para saber qué hacer con las cosas que Dios les está revelando. Porque si no saben qué hacer con eso, pueden cometer muchos errores, como yo los cometí al principio. El Señor comenzó a meternos y a llevarnos en esto. Cometí muchos errores, enormes errores grandes, garrafales, pero Dios me ha ido enseñando, he ido madurando paso a paso, a los golpes, he ido madurando,
He pedido a Dios, he peleado por mi hogar, por mi matrimonio, por mis hijos. He peleado por gente en la iglesia, hermano. Usted no sabe lo que es eso. He orado al Señor por mi familia. He estado orando al Señor por varias cosas. Esto trae un desgaste, pero a la vez una satisfacción cuando uno ve que el milagro ocurrió. El problema de nosotros es que oramos y menguamos. Oramos y menguamos. No somos consistentes. Podemos orar en esta oportunidad para que Dios te dé discernimiento, que Dios te revele qué está operando en tu casa, qué es lo que se mueve en tu casa, por qué hay tanta disensión, por qué hay tanto problema, por qué hay tanto conflicto, por qué de repente en tu casa tus hijos no quieren avanzar, por qué tu esposo se comporta de una manera que tú no entiendes, o tu esposa, por qué actúa de esa manera, qué está pasando, hay alguna influencia externa. El enemigo está tirando algún tipo de dardo para traer destrucción a la casa. Entonces tienes que orar a Dios. Señor, dame discernimiento. Necesito saber qué está pasando. Tú tienes el poder y la capacidad para hablarme. Yo quiero que tú me hables con exactitud. ¿Cómo es que tengo que orar? ¿Cómo es que tengo que pelear esta batalla? ¿Cómo puedo dirigir esta oración para que sea más efectiva? Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, mis hermanos, Dios va a responder, pero tenemos que aprender a orar. La Biblia dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente y Jehová lo escuchó. Libro de Santiago. Entonces, Dios te va a escuchar tu oración. Vamos a golpear con exactitud lo que realmente es lo que está pasando. Vamos a quebrantarlo en el nombre de Jesús. Recuerda, la autoridad no está en que tú levantes la voz. La autoridad es en el nivel de integridad que usted tenga, que tenga yo, y el nivel de comunión con Dios. No hay otra manera de explicarlo. ¿Por qué Pablo pudo hacer eso? ¿Por qué Pedro pudo hacer eso? ¿Por qué el Señor Jesús, cada vez que abría su boca, los demonios huían? ¿Por qué cada vez que abría su boca, los milagros ocurrían? Además, a veces ni abría su boca, la gente lo tocaba, la mujer del flujo de sangre solamente lo tocó. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud. En otro pasaje bíblico dice que ese día, dice, el poder del Señor estaba con él para... Eso sí me impresiona. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es una cosa tremenda. Señor, yo quisiera tener esos tiempos, pero también hay que pagar un precio, porque el Señor Jesús pagaba un precio alto. Después que atendía a la gente, iba al monte y oraba. En la mañana se levantaba temprano y oraba. Nosotros que va, nos acostamos tarde y nos levantamos tarde. Y el tiempo de oración es escaso. Misericordia nos delante del Señor. Vamos a orar en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por este momento especial que me has permitido compartir con mis hermanos. Aquí en Instagram y en Facebook. Padre, bendícelos de una manera especial, ayúdalos a crecer. Señor, que en esta hora tú le dejas a cada uno de ellos la capacidad de orar, de interceder, para saber con exactitud cómo tiene que orar, cómo tiene que reprender, cómo tiene que Dios manifestar tu reino ahí en su casa. Señor, en el nombre de Jesús, tú le estás dando armas, estrategia, le estás dando esa gracia, Señor. Padre, si alguno de ellos está atado a algún vicio, algún pecado, Señor, desde este momento, con esta oración, rompemos, Señor, toda atadura pecaminosa en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y que ellos comiencen a levantarse, Dios, con una mayor unción. Hay gente con ministerio fuerte, Señor, pero que ha dejado de servirte, de hacerlo con pasión, porque, Señor, algo ha venido a menguar, algo se ha dormido en sus corazones. Algo se durmió en su espíritu y no están fluyendo como antes. Señor, levanta las intercesoras, levanta los intercesores. Padre, en el nombre de Jesús, y escóndelos en el hueco de tu mano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Nos veremos el viernes, si el Señor lo permite. Todavía falta mucho más que hablar de esto. El día 2 de agosto estaremos hablando en la tarde, la charla de pareja, sobre el tema música debajo de la sábana con el pastor Hugo Aguilar de Costa Rica. Así que los esperamos 2 de agosto, ahí les mando la invitación. Saludos, bendiciones para todos. Gracias, Señor Jesús.